¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a continuar con el taller de constelaciones. En este caso vamos a tocar el tema de las tres conciencias. Perdón, me voy a presentar. Soy Maximiliano, soy de Argentina. Hace un tiempo ya venimos con el mundo holístico y las constelaciones es un tema apasionante para mí. Así que en esta oportunidad no vamos a retrasar más, vamos a tratar de hacerlo lo más liviano y rápido posible. Vamos a hablar de las tres conciencias. Para todos aquellos que hayan escuchado esta situación de las conciencias, se van a dar cuenta que está la conciencia buena y la mala conciencia. Es decir, pero aparecemos con una tercera conciencia. Esto sucede, ¿no es cierto?, en las constelaciones holográficas. Ya la vamos a ir desgranando bien y vamos a ver bien de qué se trata esto. Ya sabíamos, ¿no es cierto?, esto de las conciencias ya lo hemos visto, Bert Hellinger la ha nombrado mucho, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir viendo. Como decíamos, tenemos una conciencia que nos ubica como parte de una tribu, ¿no es cierto? Como parte de la tribu. Es la pertenencia a esa tribu, pertenencia a ese clan, que puede ser una ciudad, puede ser un país, lo que nosotros tengamos internamente como concepto de tribu, por decirlo así, ¿no es cierto? Es un término que podemos decir viene asociado hace años, biológicamente y evolutivamente, ya es algo aceptado, ¿no es cierto? Pero es esa conciencia que nos mueve en esa misma dirección. Es decir, por ejemplo, esta imagen se ven las personas que están vestidas de una manera similar, que tienen bastones, que usan una pulsera en la misma mano, ¿no es cierto? Están y más o menos ataviados de la misma manera, ¿no es cierto? Es una tradición, podemos decir, de alguna forma pareciera eso, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que Bert Hellinger llamó la conciencia arcaica. Suponete, es la que nos hace un poco ser niños. Es decir, como niños nosotros seguimos a los papás de la tribu. Digamos, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, lo que los ancestros en definitiva nos dicen que tenemos que hacer. Entonces esto es lo que nosotros nos dicen que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, qué tenemos que vestir, y al mismo tiempo es lo que no podemos hacer o lo que no deberíamos hacer. Todo esto son pequeños mandatos, por ahí no tan pequeños, ¿no es cierto? Pero son mandatos y creencias que nos fueron inculcando, ¿no es cierto?, para mantener esta pertenencia a la tribu, a esta familia, ¿no es cierto? Que nosotros en definitiva hablamos de tribu, pero hoy por hoy es familia, bastante menor, ¿no es cierto? Justamente detrás de todas estas frases, por ejemplo, en esta familia nunca se hace, en esta familia se hace así, se hace así, de la forma que sea, en realidad, ¿no es cierto?, lo que estamos un poco viendo son juicios que vienen detrás y creencias que nos hacen justamente hacer las cosas de una manera y vienen a raíz de todo eso, ¿no es cierto?, todas las frases que nosotros podemos decir. Y también nos marca una señal de pertenencia a cierto clan, a cierto tribu. Estas frases hacen que nos sintamos de alguna manera identificados con esa tribu. Obviamente todos queremos ser parte, todos queremos pertenecer a una tribu. Y es esencial para nosotros ser parte de algo, ¿no es cierto? Dentro nuestro está esa necesidad. Y muchas veces parece que también tenemos necesidad de ser rebeldes en contra de nuestro sistema, ir en contra, pero internamente está ese llamado, por decirlo así, de esa manera, que nos lleva. Entonces uno puede estar en contra, ser el súper rebelde, pero de todas maneras hay algo dentro que nos va a hacer pertenecer, ¿no es cierto? De eso de la tribu, digamos, pertenecer a la tribu, estaba pensando justo, es un poco simbólico, es una metáfora, digamos, evolutiva biológica. Hoy ya por hoy no hablamos de tribus, sino hablamos de mucha menos cantidad de personas, familias pequeñas en definitiva, pero antes sí hablamos de tribu y bueno, nos queda ese concepto, ¿no es cierto?, como de pertenencia a la tribu, al clan. De nuevo, como decíamos entonces, todos queremos pertenecer. ¿Por qué? Porque uno mientras pertenece se siente bien. A veces no importa lo que estemos haciendo, a veces no importa si lo queremos hacer realmente a lo que estamos haciendo, pero tenemos esa sensación de que está todo bien. Tenemos esa sensación de seguridad, de que estamos bien con nuestros ancestros, con nuestros padres, con lo que sea. Tenemos también una sensación de seguridad, somos como un niño, ¿no es cierto? También la llamó Bert Hellinger la conciencia... Perdón.
la conciencia de tribu, es esta conciencia colectiva, esta conciencia familiar, esta conciencia arcaica, la llamó la buena conciencia, así la llamó. No entramos en juicio acerca de que está bien o está mal, simplemente no entramos en ese juicio. Es la conciencia buena, ¿por qué? Porque de alguna manera al seguir esta conciencia nos sentimos de alguna manera bien, cómodos, no tenemos que no estamos incómodos ni nos genera ningún disgusto interno, más allá de que nos puede dictar nuestra conciencia al hecho de hacer cosas que por ahí nos demos cuenta que no queremos hacer. Es simplemente como te hace sentir que la tribu, digamos, seguir a la tribu te hace bien, es básicamente eso. Por eso es una buena conciencia. Cuando una persona se aleja de eso, probablemente conscientemente busca hacer las cosas de una manera diferente, se aleja del camino marcado por la tribu, se dispara en ella una reacción que es hormonal y es biológica, es desagradable, ¿no es cierto? Que se llama como mala conciencia. Es decir, es una reacción interna desde el inconsciente que nos genera un malestar. Simplemente esa reacción se disipa a partir de que nosotros empezamos a tomar de nuevo ese camino que nos acerca a la tribu y volvemos a pertenecer. Un poco esa es la idea entonces. Decíamos, esto desaparece cuando hacemos ese cambio. Entonces, por un lado tenemos la acción de ir en contra, esa conciencia que nos lleva a ir en contra del árbol, que es tal vez por intereses personales, tal vez alguna intención de hacer las cosas de otra manera, de hacernos rebeldes, y por el otro lado la conciencia familiar que nos lleva a hacer el camino ya recorrido por nuestros antepasados, intentando lograr resultados a través de eso, y nos damos cuenta que ni de un lado ni del otro tenemos la solución específica, digamos, ¿no es cierto? Porque justamente el camino independiente, el camino individual, como conciencia individual también la podemos ver, es como que de alguna manera pareciera que pusiera en peligro la supervivencia del grupo, de la tribu, digamos. Por eso causa esa reacción, es algo que se muestra de manera inconsciente. Entonces tenemos por un lado la conciencia familiar, el de la tribu, el camino recorrido, y por el otro lado la conciencia individual. Tanto seguir los mandatos familiares, las creencias, como dijimos, y los juicios tal vez que ya vienen, ¿no es cierto?, atravesando generaciones y generaciones, como tratar de hacer nuestro propio camino, es como que nos lleva a un punto donde una cosa no puede funcionar sin la otra, vamos a decirlo así. Siempre estamos hablando acá del inconsciente, ¿no es cierto? Ya que cuando nosotros estamos actuando de acuerdo a nuestra conciencia familiar, vamos a ser vistos o a ser tenidos en cuenta como generadores de buena conciencia, es decir, continuamos y establecemos y avanzamos de acuerdo a los criterios que ya teníamos inculcados desde generaciones anteriores y continuamos por ese camino. Somos generadores de buena conciencia, está todo bien, seguimos ese caminito, seguimos la rueda como venía funcionando hasta ese momento, ¿no es cierto? Toda apertura a algo diferente, distinto, nuevo, independiente de una persona será visto como peligroso para el grupo y va a ser considerado generador de mala conciencia. Entonces es importante, fíjense hasta qué punto, ¿no es cierto?, que si querés hacer algo diferente a como lo hicieron o como se establece, digamos, familiarmente que hay que hacerlo, hay que tener cuidado, porque va a ser tomado como malo o generador de mala conciencia, por el grupo, obviamente a nivel inconsciente, y a tu inconsciente también lo va a tomar como malo. Y probablemente una de las opciones que tenés es que no te lo va a dejar cumplir. Claro, por ejemplo, vamos al ejemplo de nuestros padres fueron empleados y los padres también fueron empleados, es decir, el empleado que obtiene un sueldo fijo todos los meses, que puede vivir, entonces, o semanalmente, como cobra cada uno, y ese es el ideal, ese es nuestro mandato familiar. ¿Qué pasa? Nosotros queremos ser independientes, queremos vivir, supongamos, como terapeutas, tener clientes todos los días, ser coach, no sé, o alguna cuestión, dar talleres independientes, que nos resulte algo que, por decirlo así, seríamos como emprendedores, es decir, no dependemos de ese sueldo lo generamos a través de los clientes. Claro, nuestros padres vivieron y dependieron siempre de ese sueldo, y nosotros no querer depender de ese sueldo nos pone en peligro para el inconsciente, para el consciente familiar nos está poniendo en peligro la continuidad del sistema. Es algo que va en contra de eso. Entonces
de alguna manera inconscientemente lo que sucede es que nuestro propio inconsciente va a tratar de que volvamos al camino y de esa manera va a tratar de evitar que nosotros consigamos nuestro objetivo de generar nuestros propios recursos a través de una cuestión que sea diferente a generar el sueldo, ¿no es cierto? Y si lo llegamos de alguna manera a poder realizar, porque bueno, no, las cuestiones nos están funcionando, como podemos ser terapeuta, empezamos a tener clientes, nos empezamos a mover, internamente, inconscientemente, se va a empezar a generar la culpa de hacer las cosas de una manera diferente. Las hicimos a las cosas, las mantenemos, pero son desde una mirada diferente, desde un lugar diferente. Entonces es como que nos desviamos y empezamos inconscientemente a tener culpa. Tal vez sea porque hemos superado a nuestros padres. Puede ser, desde ese lado, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo las cosas de una manera diferente. Entonces ahí aparece esa culpa que opera, digamos, a nivel de la parte de inconsciencia familiar. De la conciencia familiar que está ahí tratando de que vuelvas al camino un poco, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente también por un lado está esa conciencia generadora de mala conciencia, por decirlo, ese objetivo que uno puede tener en la vida de ser diferente, de buscar otras cosas diferentes, que va a llevar a ser generador de mala conciencia, tomado así por tu inconsciente y por el inconsciente familiar también, que nos puede llevar por dos caminos, como dijimos: el camino de conseguir los objetivos, pero a partir de ellos empezar, o por lo menos empezar a conseguir los objetivos, pero eso nos va a generar culpa de alguna manera y vamos a tener que trabajar con eso. O por otro lado, en otro caso, directamente nuestro inconsciente evita que lleguemos a nuestro objetivo para que podamos volver al lugar donde considera que debemos estar, que es la conciencia familiar, ¿no es cierto? Eso, digamos, uno u otro camino, como es el camino de la conciencia familiar, que nos mantiene sumisos, sin poder levantarnos un poco más y establecer objetivos nuevos, porque nos vamos a mover en los objetivos ya obtenidos por los anteriores, que sabemos que funciona. Entonces el inconsciente sabe que funciona ese camino, por ese lado quiere ir, por ese lado quiere trabajar, por eso nos vestimos así, porque digamos, es lógico. Es lógico, ¿por qué? Porque los sistemas siempre quieren la supervivencia, ¿no es cierto? Quieren seguir viviendo, sobrevivir. Si todo lo que hicimos nos trajo hasta el día de hoy, quiere decir que todo lo que hicimos es correcto para mantenernos vivos. Entonces la idea es, sigamos haciéndolo, porque así nos vamos a mantener vivos, nos estuvimos manteniendo vivos. ¿Qué pasa? Obviamente uno ya en otros niveles puede querer otra cosa y puede entender que hacer otras cosas nos va a beneficiar. Por ejemplo, como les digo yo, ser emprendedor, hacer tareas holísticas, es algo que funciona bien. Económicamente por ahí se puede complicar. Ahí está la cuestión. Entonces, si lo conseguimos, recordemos, vamos a tener que empezar a trabajar con la culpa, pero ya por lo menos lo interesante es que ya sabemos que va a existir, sabemos que en algún momento va a aparecer y ya podemos anticipar esa situación. Eso puede ser también una situación, por ejemplo, de un viaje. Hay clanes que no se han movido demasiado de su zona de supervivencia, es decir, han estado en una ciudad, han vivido en una ciudad por años, por cientos de años inclusive, y por ahí, más, por ejemplo, en el país mío se está desarrollando, muchas personas se están yendo al exterior porque para intentar tener un futuro mejor, y los clanes no han pasado por ese desarraigo. Entonces lo que sucede esa situación que se van a vivir a otro lado y lo logran, digamos, establecerse. Tal vez algunos logran establecerse, otros no están tan bien y vuelven, pero los que logran establecerse empiezan a sentir culpa, pero ya pueden trabajar la culpa pensando que ya lo saben hacer, que ya saben de dónde iban, de dónde venían, ¿no es cierto? Bueno, lo que hay que hacer es un poco ordenar todo esto para poder hacer las cosas diferentes y que funcionen. Hay que constelar, obviamente. Hay que entender también que hay otra salida posible. Porque cuando uno empieza a tomar la conciencia individual, es decir, el camino que nos aleja de la conciencia familiar por algún sentido, empieza a trabajar como un excluido, empieza a sentirse como un excluido. Y eso, bueno, no le va a hacer bien ni al sistema ni a uno mismo, obviamente. Entonces hay que empezar a entender que hay otro camino posible,
que es el que vamos a empezar a hablar ahora dentro de un ratito, ¿no es cierto? Justamente que toma de las dos partes lo que conviene para superarse y actúa por un camino del medio, que es justamente la tercera conciencia que decimos nosotros. Ni estar en la sumisión del niño que acepta todo lo que le enseñaron los adultos, ni estar en la rebeldía intentando ir en contra del sistema. Ninguno de los dos sabemos que son caminos reales y posibles, que nos terminen a la larga funcionando, o por lo menos que nos dejen vivir tranquilos un periodo de tiempo. Ya sabemos que la culpa nos va a atacar si nos va bien, y si no, no nos va a ir bien. Y si seguimos por el camino ya recorrido, no podemos esperar otra cosa que no sea lo mismo que han obtenido nuestros antecesores. Entonces, de alguna manera, ser la oveja negra, hay mucha gente que se siente hasta orgullosa de ser la oveja negra. Y de alguna manera no es tan así, digamos. Nos estamos yendo al otro sistema, conscientemente. Nos estamos yendo al extremo del mismo sistema al otro extremo. Entonces, de un extremo tenemos la conciencia familiar, que es ser bien sumiso a todas las enseñanzas, y por el otro ser la oveja negra, que va en contra de todo lo aprendido. Los extremos no suelen ser buenos, y entonces la solución, en nuestro criterio de constelaciones holográficas, es esta tercer conciencia, que es el camino del medio. Es el equilibrio, ¿no es cierto? Ser independiente, pero con el permiso de la tribu para hacer las cosas de manera diferente. Uno quiere ser emprendedor y hacer tareas holísticas, tiene que pedir permiso para poder hacer esas actividades. Simplemente el hecho, para atravesar cualquier problema que uno pueda tener en la vida, o cualquier situación con otra persona que tenga que le afecte de manera que llegue a molestarnos un poco, uno puede ver qué puede tomar de la conciencia familiar, qué puede tomar de esa conciencia individual, y desde ese camino del centro incorporar las dos, integrar, y a partir de ahí buscar soluciones, o encontrar soluciones más que buscarlo, porque una vez que ya estamos ahí, estamos encontrando soluciones. Por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer, me habla un poco de, sería 3 papelitos. A uno podemos ponerle conciencia familiar, al otro conciencia individual, y el camino al centro podemos ponerlo conciencia del centro, o tercer conciencia, vamos a poner tercer conciencia. Entonces, conciencia familiar, conciencia individual, y en el centro tercer conciencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahora no lo vamos a hacer de esta manera, pero yo se los explico como para que ustedes lo puedan hacer cuando estén tranquilos. Y de todas maneras, lo que van a hacer es, bueno, van a poner los papelitos en el piso, se van a parar, se van a centrar un poquito, y van a pensar en algún problema que estén teniendo con alguna persona, o algún problema que tengan directamente con algo. Puede ser un problema que se suscite en su vida, que les moleste, que esté relacionado a alguna persona, no tanto. Aquellos que no les salga, aquellos con lo cual se encuentran complicados en estos momentos. Pueden pensar en eso. Entonces, esa situación o problema la van a tener en mente, y de repente se van a ir a parar en la conciencia familiar. Cuando se paren en esa conciencia familiar, cierran los ojos y empiezan a sentir las sensaciones del cuerpo, a ver qué les dicen. Pueden sentir peso, pueden sentir lo que sea, eso lo toman en cuenta, pero empiezan a pensar cómo lo resolvería el clan a esa situación. Cómo la familia, alguna persona de la familia, algún ancestro directamente, qué es lo que diría la familia respecto de ese problema, de esa situación. ¿Qué es lo que haría la familia con eso? Pensemos en eso. Nos quedamos un ratito, pensamos en eso. Una vez que terminamos eso, bueno, nos salimos, nos sacudimos un poquito, por decirlo así, nos volvemos a centrar y nos paramos de igual manera en la conciencia individual. Y vemos qué nos plantea esa conciencia, cómo lo haríamos nosotros en estos momentos, cuál es nuestro modo de resolución aparentemente ahora que nos funcionaría. Estamos parados ahí, lo hacemos, de igual manera salimos de ese momento, entonces tenemos las dos perspectivas que tenemos, y luego vamos al centro, la tercera conciencia. En esta tercera conciencia lo que vamos a hacer es tratar de unir. Obviamente al principio es muy común que no pase nada, que no nos venga nada, que no sintamos nada. ¿Por qué? Porque no es un camino que estamos habituados a recorrer. El camino al centro no es algo habitual generalmente para todos nosotros. El camino del equilibrio, el camino de
tomo de mi clan todo lo que me hace falta y necesito para esto, y tomo de mi conciencia individual todo lo que yo quiero ser, mi objetivo. Uno de esas dos cosas y va a ser el camino, ¿no es cierto?, del centro. Es decir, vamos a respetar el clan al mismo tiempo que respetamos nuestra intención. Al principio va a costar tal vez un poquito, pero bueno, de esa manera podemos, por ejemplo, hay un ejemplo que podemos dar, que yo vi, que era respecto a una persona, una mujer que, bueno, la madre la había dejado, había quedado con el padre, pero sí, sin embargo, estuvo unos años viviendo con los dos, y después los padres se separan, ella se queda con el padre. Y bueno, el tema es que ahora ya de adulta tiene un tema con la organización familiar de ella propia, no sé, con su propia familia, no ya familia de origen, sino su propio sistema conformado, digamos, donde la desorganización es lo que reina. Entonces ella busca cómo organizarlo y no le encuentra la vuelta, porque ella quiere organizar de una manera y no le sale. Perdón. Los cambios de clima acá me están afectando. Y entonces, ¿qué pasa? Mirando a su padre, cuando ve su clan familiar, piensa, claro, mi padre es igual, yo mamé eso, por decirlo de alguna manera, mi padre fue igual y yo me viví con él, y es como que tomé eso, entonces estoy viviendo eso. Eso después ya lo vamos a nombrar más adelante de otra manera también, pero es como que, bueno, continúa un poco con la tradición que viene, ¿no es cierto? El desorden nunca, el orden nunca fue una cuestión en la casa a partir de que estuvo con el padre. Va a su conciencia individual, piensa, bueno, como estrategias para ordenar, y piensa y se le vienen cuestiones, y de repente cuando se pone en el centro, se da cuenta, al ratito, hablando un poco con el constelador también obviamente, que qué es lo que pasa. La parte que era ordenada, o sea, ¿qué te haría falta? Y bueno, ser ordenada, le dice, mi conciencia individual me dice que yo tengo que ordenarme. Y el constelador le dice, bueno, ¿y quién era ordenado en tu familia? Y ahí se da cuenta que la madre, esos años que vivió con ella, era la que era súper ordenada y organizaba todo y estaba todo bien acomodado en la casa cuando ella estaba. Entonces se da cuenta de esa situación. Ella tiene que tomar la fuerza de ese lado. Ella estaba tomando la fuerza del padre y no se da cuenta que tenía que tomar la fuerza de la madre como para poder subsanar este problema del desorden y desorganización que tenía en su mundo habitual. De esa manera encuentra un camino nuevo, encuentra un equilibrio, sin, digamos, abandonar el clan, porque justamente es, no sigo una rama del árbol, sigo la otra rama del árbol, que no es mi padre, es mi madre, entonces tengo que tomar de mi madre la fuerza para hacer lo mejor posible para subsanar este problema que es el desorden, desorganización. Entonces de esa manera se da cuenta de eso. Esto es un tema que lo vamos a tomar más adelante con las deslealtades o lealtades, y ya vamos a ver cómo viene. Pero bueno, vamos a continuar con eso. De esa manera se encuentra, ¿no es cierto?, un camino del centro para estar. Por ahí hay que hacerlo varias veces este ejercicio hasta que salga algo, porque como les digo, estar en el camino del equilibrio, aceptando lo que nos da la familia y mirando, teniendo en cuenta nuestra propia perspectiva, bueno, es algo que habitualmente por ahí no lo recorremos. Entonces es esa situación que se da. De esta manera, digamos, aceptamos lo de la tribu, aceptamos lo de la familia y ya no estaremos al servicio de una conciencia, sino de un todo. El tercer camino, esta tercera conciencia, es el camino del todo cuántico, de algo más grande, es un campo holográfico nuevo, esto que se da. Y es justamente el camino de la tercera conciencia, que se expande y nos expande a una nueva vida, a un nuevo ser, a un nuevo orden que por ahí si no lo teníamos se nos puede generar. Ya no todo es para la tribu, pero es sin culpa. Tomamos lo que nos hace falta de la tribu, le damos nuestra perspectiva y podemos avanzar en este camino que se expande, porque es como que no dejamos nada de lado, sino que simplemente abarcamos más. Podemos ser más grandes inclusive con esto, ¿no es cierto? Entonces, para recapitular por las dudas si no quedó algo claro, tenemos la conciencia familiar, que es la conciencia arcaica, colectiva, como se les ocurra llamarla, ¿no es cierto? Eso no, que es la conciencia familiar, que es aquella que nos hace mantener de alguna manera sumisos, que somos, nos hace ser inocentes, que nos hace sentir como un niño, básicamente,
que si yo hago las cosas como ellos quieren que les hiciera, yo me siento bien. Es decir, como si yo fuera a obtener una recompensa por eso que yo hago, y bueno, que es lo que se venía haciendo, que ellos venían haciendo, entonces esperando alguna recompensa. Obviamente es un pensamiento de niño que no se va a dar. Pero bueno, me mantiene seguro, me mantiene cómodo en esa situación. En el otro extremo está directamente, diametralmente opuesto, por decirlo así, la conciencia individual, que las cosas hacerlas de una manera completamente diferente a como las hizo alguien aquí en el clan, ¿no es cierto? Y ahí estamos ubicados en esa conciencia que está contraria a la familia. Como dijimos antes, las consecuencias de centrarnos en esa conciencia, en un lado ya sabíamos ser un poco como un niño que acepta, está sumiso y espera una recompensa, y por el otro el hecho de no lograr nuestros objetivos, o si lo logramos de tener que trabajar con una culpa importante arriba, de no estar alejado y como que no, sin pedir permiso de esa situación. Entonces decíamos, el camino al centro es la opción para poder avanzar. ¿De qué manera podemos pedir permiso? Bueno, y lo que podemos hacer en el caso del padre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa situación con las conciencias? Porque obviamente muchos van a estar nuestros padres. Es de alguna manera pedirle permiso para hacer las cosas diferentes. Te pido permiso para hacer las cosas diferentes, mírame con buenos ojos. Puede ser, estas son las frases originales, que pueden ser semillas. Ustedes pueden adaptarlas a lo que ustedes sientan, pueden intercambiarlas. Mírame con buenos ojos mientras hago las cosas de manera diferente, lo que hago de manera diferente. O puede ser, lo mejor es pedir permiso, porque la intención es esa, ¿no es cierto? Te pido permiso para hacer las cosas de otra manera, para hacer de otra manera diferente, por favor mírame con buenos ojos. De esa manera nosotros en el inconsciente obtenemos ese permiso como para avanzar de otra manera. Ellos siempre nos quieren mirar con buenos ojos. Tenemos que pensar eso también, que no tienen una intención de mirarnos mal y no dejarnos crecer, sino simplemente es que hay que habilitarnos. De esa manera, pidiéndole permiso a nuestros ancestros, nos habilitamos a nosotros mismos a poder avanzar sin culpa, a poder conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, en el caso que dijimos recién, perdón, antes de ir a la manera de hacerlo, ¿qué pasaba? Cuando estaba con el papá, esta chica, el ejemplo de constelación esa, para tomar la fuerza de la mamá, tuvo que ser tuvo que ser desleal al papá, porque se tuvo que ir con la mamá como para tomar la fuerza. Y bueno, son situaciones, entonces ahí obviamente le tiene que pedir permiso al papá para hacer las cosas de otra manera y que la mire con buenos ojos. De esa manera, con esas frases en la constelación, podemos obtener la venia, por decirlo así, de nuestros antepasados y podemos avanzar. ¿Y de qué manera uno puede, básicamente tampoco, más allá de la situación, cuando uno está haciendo ese ejercicio, en un momento uno puede cerrar los ojos e inclinar la cabeza en modo de honra, ¿no es cierto? Porque en definitiva es lo que tenemos que hacer, honrar a nuestros antepasados, están antes que nosotros. Si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí, siempre pensar en eso. Ellos pueden haber sido muy complicados o menos complicados, pueden haber sido muy dulces o terriblemente complicados en cuanto a lo que es el carácter, por decirlo de alguna manera, o pueden haber hecho cosas que realmente nosotros diríamos, oh, pero abandonó su familia. Bueno, pero de eso también se obtienen cosas importantes, o sea, de esas situaciones también se obtiene fuerza. ¿Por qué? Porque supongamos que un abuelo dejó una familia y se fue. ¿Se fue qué? A perseguir un amor, o a perseguir un ideal, o a perseguir lo que sea. Pero fíjense lo fuerte que habrá sido ese impulso que lo hizo dejar una familia. O sea, agarremos lo positivo, agarremos lo que nos puede dar fuerza. No nos quedemos con esa situación que nos va a debilitar. Que es, uy, dejó la familia, qué mal, ¿cómo va a dejar a la familia? Aparte nos ponemos a juzgar, ¿y quiénes somos nosotros para juzgar a los antepasados nuestros? Los antepasados nuestros son más grandes que nosotros. Es una cuestión de que hay que ordenar. Perdón. Entonces, un poco eso, digamos, ¿no es cierto? En esa situación, lo que podemos hacer es inclinar la cabeza
y sabemos que a nuestra izquierda está nuestra rama de nuestra madre, a la derecha está nuestra rama de nuestro padre, podemos girar, no nos tenemos que dar vuelta, simplemente girar un poquito la cabeza y decir: te pido permiso para hacer lo que necesitemos hacer, mírame con buenos ojos. Te pido permiso para hacer tal cosa de manera diferente, mírame por favor con buenos ojos. Para un lado o para el otro, es como que nos habilitamos nosotros y lo tenemos que hacer de un lugar donde estamos honrando a nuestros antepasados. De nuevo, hay que recordar, no todo lo que viene de la familia es malo. Por más, como ya les dije recién, por más que nosotros tengamos situaciones que son complejas o personas que fueron complicadas por situaciones como yo les expliqué recién, que puede ser que dejó la familia, que tenía 2 familias, o inclusive hasta, no sé, de los peores casos, tenemos que buscar en los casos las partes positivas, las partes que nos pueden llegar a dar fuerzas. Y en ese sentido tomar eso como para avanzar. Por eso no todo lo que está ligado al clan familiar siempre es malo. No todo lo que está ligado a esa conciencia familiar también es mala, porque de hecho tiene una razón de ser esa conciencia familiar. Esa conciencia familiar, como yo les dije, creo que hace un ratito les dije, hizo que todas esas tradiciones que se vienen repitiendo, hizo que el clan sobreviviera. Entonces tan malo no debe ser, y por eso justamente el sistema tiende a que se siga haciendo lo mismo, porque si nos dejó vivo hasta ahora a través de miles de años, y bueno, sigamos haciéndolo, que nos vamos a vivir. Uno, como ya en otra etapa de la historia del hombre, puede modificar, ¿no es cierto? La humanidad está en otro mundo ahora de nuestros antepasados, entonces se puede modificar eso. Bueno, esas son 2 frases sanadoras que van a ver mucho en las constelaciones. Eso de: te pido permiso para hacerlo de manera diferente, por favor mírame con buenos ojos. Y hay que recordar, ellos siempre nos buscan mirar con buenos ojos. Esa es una intención importante que ellos tienen. Bueno, pasamos al otro tema, que es... espero que se haya entendido bien eso. Yo creo que fui claro y pude repetirlo varias veces, o sea que yo creo que con eso ya estamos. Lealtades invisibles y amor ciego. Son frases que resuenan mucho y van a resonar mucho para ustedes en las constelaciones, van a aparecer. Sin embargo, no son de Bert Hellinger estas frases, y ni siquiera son de las constelaciones familiares. Digamos, pertenecen a Iván Borzomenjinagi y Geraldine Spark. Es un libro justamente que se llama Lealtades Invisibles, que escribían ellos, donde hablan un poco de esta conciencia familiar. Obviamente, el amor ciego, ¿quién es el que busca el amor ciego? ¿O quién sigue ese amor ciego? La conciencia familiar, ¿no es cierto? El que sigue la conciencia familiar. Por ejemplo, esto es alguien que es como un niño, como si fuera. Por ejemplo, alguien que hace bien las cosas siguiendo las leyes familiares. Yo cuido a mi mamá y el cuidar a mi mamá me hace bien. ¿Y qué me venís a decir vos que no tengo que estar cuidando a mi mamá? Yo cuido a mi mamá y eso me hace sentir bien porque yo tengo que estar con mi mamá. Fantástico. Vos podés cuidar a tu mamá. Podés elegir el lugar desde donde podés cuidarla a tu madre y socorrerla cuando le haga falta y estar presente cuando te necesiten. Ahora, no hace falta que estés constantemente al lado de tu madre, porque ahí sí estamos en la conciencia familiar. Es un amor ciego. Es un amor ciego, y el problema con el amor ciego de esta conciencia es que no podemos poner límites. Es un amor que nos hace superar nuestros propios límites. Por lo tanto no podemos ponerlos. Y entonces en ese caso, o no podemos poner los límites porque directamente no ponemos, o cuando ponemos unos límites se los toman mal, o los ponemos mal a los límites. Hay una confusión, a los demás les suena feo, que no le gusta eso, entonces hay cierto choque. Entonces, eso es algo como que ahí está la situación de la conciencia familiar, ¿no es cierto? Y ahí está ese amor ciego que nos hace tener esa lealtad invisible. Cuando decimos invisible, ¿a qué hacemos referencia? Que es a nivel inconsciente, no se ve, es arcaica, ¿no es cierto? Esa conciencia arcaica que tenemos, la del papelito, ¿no es cierto? La de la izquierda, hemos dicho. Se puso ese nombre justamente por eso, porque opera a nivel inconsciente, uno no está 100% consciente de eso, ni siquiera sabe que lo hace por eso, pero eso es justamente, y nosotros tenemos que tomar en cuenta que viene de ese lado, ¿no es cierto?
Eh, uno por hoy por hoy, digamos, uno puede llegar a una comprensión un poco más amplia. Hay que entender que todas las lealtades no son necesariamente negativas. Eh, si volvemos al libro, digamos, vamos a entender una cosa del libro este, si lo tienen alguna posibilidad de leerlo, van a ver que es un poco, algunas cuestiones tienen un poco antiguas, por decirlo así, tiene ciertas características, habla de la mujer que en un rol de ama de casa, que no tiene que salir a trabajar, bueno, son cosas que ya se han dejado de lado, ¿no es cierto?, que ha evolucionado toda la sociedad, la cultura, entonces cuando uno lee estas cosas tiene que tomarlo desde el presente, porque eso fue escrito hace muchos años atrás, entonces bueno, era lógico que hubiera otra manera de ver las cosas en ese momento, otra sociedad, pero uno tiene que entender eso, ¿no es cierto? El mundo ha cambiado, está cambiando y bueno, es un poco eso. Bueno, de nuevo, eso de la palabra lealtades invisibles es porque no nos permiten salir a la luz aquellas cosas que no nos damos cuenta son. Operan, como decíamos antes, a nivel inconsciente. Y eso, en esto se basó mucho Bert Hellinger. Justamente, principalmente para hacer la conciencia arcaica, ¿no es cierto? Que es el amor ciego. Es, por ejemplo, el amor que tiene un niño con sus padres. El amor que va a permitir hacer cualquier cosa con tal de que los padres estén bien. Es una lealtad muy importante, ¿no es cierto? No reconoce nada, es ciega, es invisible. Ciega se refiere al caso que opera a nivel inconsciente y no nos damos cuenta. Entonces, como dijimos recién, hoy si tuviéramos que hablar un poquito de lo que es estas lealtades, de las lealtades, podemos decir que es una coordinación y correspondencia mutua en el pensamiento, el sentimiento o conducta entre varios miembros de una familia que se dirigen a un objetivo en común. Eso es una lealtad, hoy por hoy es una posible definición que podemos dar. Entonces hay una correspondencia entre lo que uno hace y lo que hizo alguien en algún momento, porque hay un objetivo común, ¿no es cierto?, que está relacionado a esta lealtad, que recordamos, no tiene nada que ver con los objetivos propios, en definitiva, que son diferentes, digamos. Pero no siempre podemos, que quede claro esto, que tal vez no siempre las lealtades invisibles son nocivas, sino que simplemente pueden cumplir un papel que va más allá de los intereses individuales. De nuevo, como les dije creo que hace un rato, es el hecho de que los sistemas tienden a mantenerse con vida, a sobrevivir. Entonces, bueno, por ese lado viene la intención de las lealtades invisibles también. Justamente por ahí no importa el interés que tiene cada una de las personas, lo importante es que como grupo persiguen un fin. Y entonces hay que cuidarlo ese fin, ¿no es cierto? Eso es un poco el objetivo de todo eso. No todo lo que está relacionado al clan es malo, no todo lo que está relacionado a familia es malo. Es una idea que tenemos que ir dejando, ¿no es cierto? Eso nos tenemos que sacar un poco esa definición y empezar a entender desde otro lado. Qué sé yo, tener el amor ciego, por ahí podés tener el amor ciego por un médico y de repente te recibís de médico vos, empezás a estudiar medicina y te recibís de médico vos. Eso sería como un amor ciego, ¿no es cierto? También, bueno, pero por ahí podés hacer algo con eso, justamente. Por eso digo, no todas las lealtades son malas y no hace falta necesariamente. Bueno, este libro en todo caso sí habla un poquito más, hace hincapié, ¿no es cierto?, de lo que son las partes un poco más difíciles de asimilar de lo que son estas lealtades. Pero bueno, también existe un poco positivo, ¿no es cierto?, en ese tema. Bueno, como decíamos recién, lo de la lealtad es un poco cuando le pedía permiso en el ejercicio, les conté la constelación respecto al ejercicio de las tres conciencias. Ahí sí, ¿no es cierto?, había una lealtad que seguía al padre de manera ciega, sin entender que si podía seguir un poco a la madre, se podía liberar de esa situación. Entonces, bueno, yo creo que esta situación se van a dar a lo largo de todas las constelaciones en general. Con cualquier persona del árbol se va a dar esto, ¿no es cierto? El amor ciego es el del amor de un niño hacia su madre o hacia su padre. Es decir, yo sufro por vos, es el yo por vos. Yo me enfermo por vos y hasta yo muero por vos. Por eso hay que estar atento por ahí muchas veces en los árboles si surge alguna historia respecto, digamos, a alguna situación donde se enferma un padre muy grave, cuando todavía su hijo es niño, o cuando su padre sufre algo, que tuvo una pérdida importante, un padre, la madre, o de un hijo, o sea, un hermano del niño,
y sufre mucho, o inclusive hasta el padre se puede estar muriendo, porque el niño automáticamente, y esto claramente opera a nivel inconsciente, no importa si vos conociste a tus padres o no, si fuiste criado por otras personas, pero hay como un pacto interno que hace el niño que dice yo me enfermo por vos. Es decir, es una especie de pensamiento mágico donde el niño dice yo me muero por vos. Pensando que de alguna manera, todo esto trabaja a nivel inconsciente de nuevo, como decíamos, que si yo me enfermo vos te curás, que si yo me muero vos te salvás. Es una especie de canje que se intenta hacer, ¿no es cierto? Bert Hellinger lo vio con el padre, pero también se puede ver al revés, digamos, por ahí cuando un niño se enferma, uno es como que, o con un abuelo, o con alguien muy querido, se enferma, uno es como que puede poner esa cuestión de intentar canjear la vida, es como un amor ciego, es alguien que uno realmente quiere mucho, entonces esto con un hijo, bueno, es muy especial porque es algo que uno considera hasta antinatural, que muera un hijo antes que su padre. Y bueno, ese canje que uno intenta hacer no se sabe si es con quién es, porque es con Dios, con la vida, con el universo, no sabemos ni entendemos qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, es un amor ciego y obviamente no lleva a ningún lado esa intención de hacer el canje, porque cada uno tiene que vivir su proceso y porque cada cosa tiene su lugar y su momento y es ordenada como es. Entonces nadie puede canjear una vida. Y es así como debe ser, ¿no es cierto? Hay dos tipos de lealtades que vamos a ver a lo largo de todo el curso, con ejemplos, y especialmente en el segundo orden, que es la jerarquía. Una de esas lealtades es las lealtades verticales, podemos decir. Las lealtades verticales es con quienes estuvieron antes que nosotros. Nosotros tenemos lealtad con alguien que estuvo antes que nosotros, es decir, puede ser con nuestros padres, puede ser con nuestros abuelos o con algún antepasado. De igual manera que nuestros hijos y nuestros nietos van a tener con nosotros. Esos son lealtades verticales. También podemos tener lealtades horizontales, que eso sí ya es con un par, es decir, puede ser con un hermano, más allá de que puede ser mayor y existen otras cuestiones, pero con una pareja, de hecho puede haber una lealtad, y también se da en esa situación, puede ser entre amigos. Pero acá ya es el tema, no hay jerarquía. En este caso ya no hay jerarquía. En la anterior sí, cuando nosotros estamos con el árbol genealógico, ahí sí, sin lugar a dudas, tenemos el orden de jerarquía que nos está funcionando. Pero bueno, espero que haya quedado claro todo lo que estuve diciendo. Mi intención fue ser lo más claro posible y lo más rápido posible. Bueno, y ya los dejo con mi compañera que los va a seguir a partir de ahora. Mi intención fue ser lo más claro y conciso posible, intenté ser lo más rápido, pero básicamente creo que han quedado claros, dimos algún ejemplo también que nos sirvió para los dos temas, y bueno, ya no tengo nada más que decir, o sea, hasta la próxima, los dejo con ella.